voluntario de las empresas de reducción de polución y reducción de desechos a través de la introducción de un plan denominado 30-50, anunciado por el entonces administrador William Raleigh. Este fue un programa en el que las empresas voluntariamente acordaron reducir sus emisiones y desechos residuales en un 30% bajo ciertas circunstancias. Este esfuerzo logró ser un éxito generalizado en el sentido de que muchas empresas con visión futurista voluntariamente aceptaron implementar programas diseñados para reducir sus desechos. Desafortunadamente, este programa realmente no ofreció ninguna guía de cómo debían las empresas cumplir con esa meta y solo daba un incentivo para que estos la intentaran. El actual administrador Brower del EPA también apoya este enfoque de participación voluntaria en la reducción de desechos y programas de prevención de contaminación. Ya hemos hablado brevemente de algunos de los pasos que han sido denominados las iniciativas de sentido común de Brower. Estos son programas incrementales, todos diseñados para crear incentivos y recompensas para las organizaciones que voluntariamente reducen la contaminación desde la primera fase de su proceso de manufactura o entrega de servicios. Estas iniciativas no se limitan a los Estados Unidos. Por ejemplo, en México, la nueva Dependencia Nacional del Medio Ambiente, Semarnat, recientemente adoptó un programa de auditorías ambientales voluntarias con la misma meta de prevención de contaminación. Esta tendencia ya visible en otros países latinoamericanos y del Pacífico. ISO 14000 representa un esfuerzo global de muchas empresas basadas en las tendencias del mercado internacional. En conclusión, quisiera dejarlos con un par de reflexiones sobre el sistema ISO 14000. Primeramente, es ya claro que estos estándares eventualmente condicionarán la forma de hacer negocios en cualquier parte del mundo, así como el ISO 9000 se ha convertido en una exigencia para vendedores a nivel mundial. También se puede esperar que la misma evolución del sistema ISO 14000. Estos estándares ambientales claramente afectarán todos los aspectos de la forma en que actualmente trabajamos nuestros negocios, desde el diseño inicial de nuestro producto o preparación inicial de su servicio, hasta su entrega y exposición. Estas guías intentan cubrir la vida total del desarrollo de una actividad productiva, forzando a la organización a reconocer y entender los impactos ambientales de su actividad. Además, estos estándares seguramente se van a convertir en puntos de referencia comparativa o benchmarking a nivel regional o nacional. Hemos visto cómo muchos países han adoptado los estándares ISO 9000 solo como niveles mínimos de calidad, y esto va a suceder con el ISO 14000. Esto mejorará la relación entre empresas y dependencias nacionales reguladoras del medio ambiente, facilitando la labor de monitorear y exigir medidas correctivas a través de guías bien establecidas o de reconocer el esfuerzo que éstas están realizando con su sistema de administración de recursos ambientales. Todos nosotros podemos todavía influenciar la integración de los documentos ISO 14000, pues las guías técnicas están aún en desarrollo. Recientemente, una delegación de Estados Unidos interesada en opinar sobre ciertos elementos incluidos en los actuales documentos guías logró influenciar ciertos conceptos de estandarización ambiental. Varios países están integrando delegaciones para dialogar con los comités y subcomités ISO 14000. Muchas empresas y organizaciones individualmente están interactuando para dar sus puntos de vista y contribuir a este importante movimiento mundial. El futuro no se dará sin riesgos, pues a medida que cambien los sistemas de trabajo y nuestras metas, aquellos que se puedan adaptar y sobrevivir en nuevos ambientes tendrán éxito, mientras los que no lo hagan verán cómo sus empresas han fracasado. No deje que su organización llegue a ser un dinosaurio ambiental. Incorpore el estándar ISO 14000 y contribuya a asegurar un futuro limpio, próspero y saludable para nuestros hijos. Muchas gracias, señor Hopper. Ahora estamos listos para el segundo periodo de preguntas y respuestas. Y tenemos ahora un fax de la Fundación Banzolini de São Paulo, Brasil. La pregunta es para ustedes. ¿Creen ustedes, señores, que las normas ISO 14000 tendrán la misma aceptación que la serie ISO 9000?
Yo creo que se trata de que el mundo entero espera que estas normas tengan la misma aceptación. Todos estamos realmente controlando muy de cerca todo este desempeño sobre el medio ambiente y creo que esto será un fenómeno mundial. En lo que se refiere a los países de la cuenca del Pacífico, en el tema de desechos de manejo de desechos, en el Canadá hubo una reunión donde había más de 120 países representados. La mayor parte de los representantes de los países de la cuenca del Pacífico estaban allí para asegurarse de que ISO 14000 fuera aplicado en todos sus países. Aun cuando no es obligatorio, diríamos, es como si lo fuera, porque sin estas normas ningún país puede realmente vender si no se acoge a estas normas. Así que se está convirtiendo no en una barrera de comercio, sino en una política de mejora del comercio. Ahora tenemos una llamada que proviene de la Universidad Iberoamericana de Torreón, México. Sí. Buenos días. Buenos días. Mire, la pregunta que tenemos es acerca de si la legislación ambiental de México ya ha aceptado y si ha aplicado estas normas ISO 14000 a los procesos. La otra pregunta es acerca a qué grado los países industrializados están aplicando estas normas. Gracias. Yo quisiera mencionar que la serie 14000 no es obligatoria por los gobiernos, sino que es una norma impulsada por los mercados. Yo sé que hay algunas normas en México que se parecen a las ISO 14000, en particular con relación al medio ambiente, a la auditoría del medio ambiente, y lo han adoptado porque ellos consideran que es en su propio interés y que va a mejorar la aceptabilidad de sus productos para sus clientes. Gracias. Ahora tenemos otra llamada de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl. Sí, ¿cuál es la relación entre las normas gubernamentales y la ISO 14000? Y otra pregunta, ¿en cuánto tiempo cree que la ISO 14000 puede ser implementada en países como México? Bueno, hemos tenido recientemente un seminario taller en Tijuana donde se trató ese tema de ISO 14000, así que yo sé que hay muchas empresas en México que están muy interesadas en el proceso de la ISO 14000 y se está esparciendo por todo México. Todavía no es un documento final, todavía están haciendo el borrador y perfeccionándolo. Así que llevará algunos meses hasta que tengamos una guía que sirva para este proceso y habrá personas independientes que se inscriben y que van a las empresas para ver y certificar que se esté cumpliendo con estas normas. Así que como el documento todavía no está perfeccionado, no podremos ver el registro de las empresas inscritas hasta más adelante. ¿Qué tal sobre el asunto del ISO 14000 en los países en desarrollo? Bueno, los países en desarrollo están hablando sobre el costo de la aplicación de estas normas, que dependerá del tamaño de la empresa y del tipo de productos que ellos fabrican o producen. Si la empresa es muy grande porque produce muchos tipos de productos y a la vez los comercializa en todo el mundo, entonces va a ser algo complejo. Pero si se trata de una empresa pequeña, de un negocio pequeño, familiar, entonces que producen un solo producto, entonces el costo va a ser bastante mínimo y no debe costar mayormente aplicar estas normas. Muy bien, tenemos otra llamada de Cementos Zapasco en el estado de Tabasco, México. Gracias, buenos días. La pregunta es, ¿las empresas certificadoras de ISO 9000 son las mismas para ISO 14000? Gracias.
Básicamente sí, son auditores independientes que van a examinar las políticas de las empresas y la forma en que se las aplica y que pueden certificar el equipo de muestreo y de prueba. Y esto se hace a través del proceso de auditoría independiente y entonces las empresas pueden anotarse como participantes de las normas ISO 14000. También tenemos que ver cuál es la ayuda y asistencia técnica que se puede obtener de parte de esa compañía para que se pueda aplicar esa ISO 14000 con relación a su empresa. Tenemos otra llamada de la Comisión Federal de Electricidad de México. Adelante, por favor, la pregunta. El costo del manejo de desechos industriales en las empresas impacta en sus costos de operación. ¿Cuál es el grado de aceptación de este proceso en las empresas que tienen una aceptable permanencia en el mercado, ya que aceptarlo o rechazarlo impactará en la rentabilidad de la empresa? Gracias. Por supuesto, es muy cierto que hay un costo para aplicar nuevos procedimientos, pero lo que se espera, y en la experiencia de otras partes que lo han hecho, es que va a haber grandes ahorros, porque la rentabilidad queda mejorada controlando los desperdicios y los desechos y eliminando el costo de eliminarlo incluso, y tal vez obtener mejores recursos naturales al comienzo del proceso. Así que habrá oportunidad para ahorrar dinero y mejorar la rentabilidad y a través del control de desperdicios. ¿Hay alguna norma que se podría aplicar y que tengan que ver con los temas de administración de desechos que una empresa puede ver como una referencia? No estoy seguro de tener normas al respecto, pero sí sé que la experiencia del costo que puede ser que es tan alto para eliminar los desechos, esto se puede reducir a la mitad en muchos casos. Bueno, veamos el tipo de productos. Y si se ha recogido la basura y el desperdicio, el desecho por mucho tiempo, entonces por supuesto hay mucho acumulado que desechar y va a ser muy costoso. Pero yo estuve en un proyecto con el Banco Mundial en la India y yo vi de 40,000 acres de tierra contaminadas con cromio y sales de cromio y otros minerales que procedían de enlatadoras, lo cual también afecta a la salud de los seres humanos. Hay mucha gente que viene con cáncer del páncreas. En estos casos la responsabilidad de la empresa aumenta porque no están controlando los desechos. Así que mientras más se espera para eliminar estos desechos, más alto será el costo y más alta la responsabilidad de las empresas al respecto. La próxima llamada nos llega de la Universidad Tecnológica de Panamá. Los países de América Latina tenemos escasez de capital. ¿Cómo definir prioridades para la aplicación de recursos monetarios hacia el sistema ISO 14000 en las empresas cuando se requieren para los cambios tecnológicos de nuestros productos? Gracias. Thank you. Lo que tenemos son exigencias competitivas en cuanto a nuestros recursos. Sí, yo creo que si ignoramos entregar los recursos para controlar los desperdicios, entonces estamos arriesgando la vida de la población y de la productividad de sus tierras en el campo. O sea, la producción agrícola puede bajar, puede haber enfermedades y plagas para la población, y esto solamente se puede solucionar o evitar si se toman los pasos ahora para evitar eso en el futuro. Y ahora, muy bien, si ustedes no toman estos pasos mientras se produce el producto, entonces el producto final, la calidad no será igual. Así que hay que empezar a buscar métodos alternativos o de sustitución que a la vez mejoren la calidad de su producto final. De esa manera, entonces ustedes pueden aumentar su rentabilidad. Si es que también tienen bajo control la administración de desechos. Muchas gracias por sus llamadas. Esta llamada nos llega de la Comisión Federal de Electricidad de México. Por favor, adelante con su pregunta. Gracias. El éxito de la aplicación de políticas ambientales adecuadas depende de la conciencia y participación de todos los sectores de la sociedad. ¿Es factible la aplicación de dichas políticas en países no desarrollados y qué instancias oficiales de carácter mundial
deberían de vigilar su cumplimiento y la aplicación de sanciones a aquellos países que no cumplan con esas políticas? Gracias. Esto se refiere a una de nuestras preguntas acerca de del control, reglamentación de todos estos asuntos en los diversos países. Por supuesto, es muy difícil hablar de agencias mundiales que vayan a ser como policías para controlar que se apliquen estas normas. Este es uno de los atractivos de estas normas, que no requiere una agencia policía mundial, sino que estas normas ISO 14000, ISO 9000 surgen del mismo mercado y de lo que pide el mercado, y entonces las empresas se dan cuenta de que si la empresa aplica estas normas puede atraer a los clientes, que también entonces tendrán la tranquilidad de saber que nuestros negocios se realizan en una forma responsable y respetando el medio ambiente. La mayor parte de los países realmente están participando. Muy pocos países están evitando incorporarse a este grupo. Por ejemplo, el país Nepal no forma parte de esto. Por ejemplo, o hay países isleños que todavía no forman parte. Pero la mayoría de los países industrializados y los países en vías de desarrollo se están concientizando más y más al respecto. Por ejemplo, la China Popular ha establecido toda una agencia que quiere nada más analizar y examinar estas normas ISO 14000. Ahora tenemos otra llamada de Argentina que nos llega de la Universidad Nacional de Córdoba. Por favor, adelante con la pregunta. Buenos días. Good morning. ¿Cómo proponen o si existen normas dentro del ISO 14000 para evaluar relativamente los impactos de una cierta sustancia peligrosa, en relación sobre todo en lo que hace a concentración, cantidad, permanencia o efectos posibles? Y si esto existe, ¿cómo se puede tener información sobre ellas? El proceso ISO 14000 empezó con las compañías, con la capacidad de las compañías de hacer el benchmarking, la cota referencial. Y entonces mide a partir de entonces lo que usted ha logrado en base a sus propias normas, y así es como se evita que haya una norma a nivel mundial o una agencia que establezca una norma que puedan alcanzar ciertos países o ciertas sociedades y no todos u otros. Y entonces de esta manera las compañías pueden superarse a sí mismas, no comparado con otros. También la ISO 14000 es necesario que ustedes observen que hay también la evaluación del ciclo de vida acerca de los productos que ustedes fabrican o generan. Por ejemplo, es importante examinar cómo se fabrica o se produce esa mercancía para que cuando se vea que mejora la calidad, entonces ese producto también puede ser comercializable mucho más, de manera mejor. Entonces, es en el caso de ahí es donde entra en función la ISO 14000. Esta nueva llamada viene de KTV de Río de Janeiro. Buenos días. Buenos días. Por favor, la obligatoriedad de implementación de la ISO 14000 no sería una forma de inviabilizar las empresas del tercer mundo, una vez que no tiene recursos suficientes para invertir en su aplicación, y sería una desventaja muy grande si comparada con las empresas de países industrializados? Creo que esta es una pregunta muy importante y a la vez muy difícil para los países en desarrollo en términos de la estrategia que se debe aplicar para poder lograr los recursos para empezar este proceso de aplicación.
¿Tienen ustedes alguna idea acerca de ese tema? Digamos que mientras más producimos, más productos, más dinero, ¿verdad? Y mientras más dinero hay, entonces más dinero hay que guardar y separar para poder manejar los desperdicios. Así que si los productos suben y se venden mejor y se gana más dinero, entonces también hay que cuidar el medio ambiente, porque el medio ambiente va a ser el factor limitante que ya no se podrá reproducir, ¿verdad? Así que hay que tomar el aspecto económico y entonces ver cómo da la vuelta y se vuelve importante para las empresas y los países en vías de desarrollo, que es importante conservar lo que uno tiene porque es lo que vamos a utilizar en el futuro. También podemos decir que este es uno de los aspectos controvertidos de estas negociaciones de la ISO 14000. Se dice que efectivamente los países en desarrollo van a estar en desventaja y que les van a dar una ventaja competitiva otra vez a los países del mundo desarrollado. Por supuesto, es algo que se discute y se trata con franqueza y abiertamente, y se ve cómo hay que ver cómo se puede nivelar para evitar que se cree una desventaja competitiva o esta ventaja competitiva, y es necesario ver cómo es que ustedes pueden mejorar sus productos para venderlos. Y creo que el proceso del ISO 14000 no sería un obstáculo, sino más bien una ayuda. Y yo quiero agregar que esto acentuará la comercialización del producto y la capacidad de ponerlo en el mercado. Ahora tenemos otra pregunta que viene de Panamá, de la Universidad Tecnológica. Adelante, por favor. Gracias. Como indicó el doctor Shalam, la adopción de normas y conductas ambientales es un problema de educación. ¿Qué programas o materiales están disponibles para promover la norma ISO 14000 entre empresarios, ONGs y agencias gubernamentales de fomento comercial, y cómo se obtienen? Gracias. NGOs. Esa es una pregunta muy divertida. Bueno, esta es una de las formas. Este programa, para la gente que es mensajera de este programa, tiene que demostrar que el mundo está concientizándose en este aspecto y que hay mucha atención que se da al proceso ISO, y el éxito que ha tenido la guía de ISO 9000 ha sensibilizado a la gente acerca de la necesidad de continuar por este camino, y vemos que va creciendo el interés. Muy bien, creo yo que en este mismo momento ustedes están recibiendo educación respecto del ISO 14000 y ya conocen de esto y se concientizan, y esto va a seguir adelante. Y hay muchos materiales que los entregan las organizaciones internacionales que las entregan a sus países miembros, y esto se dará más todavía muy pronto. Esta llamada viene de Tula Tepeji, de la Universidad Tecnológica. Buenos días. Buenos días. Hablo de la Universidad Tecnológica. La pregunta es de parte del doctor Miguel Ángel Cruz Rodríguez. La pregunta es: ISO 9000 en un momento determinado puede reestructurarse y ajustarse al entorno industrial del país en el desarrollo. ¿Qué obstáculos han sido señalados como parte de las políticas internacionales de estos países? ¿Y a qué es lo que no ha permitido que ISO 9000 haya sido aceptado en algunos países? Todo el proceso de ISO es de unas normas que evolucionan. Es difícil que evolucione una vez que se ha adoptado, porque es un complejo bastante complejo para adoptar. Y yo sé que, por supuesto, la ISO 9000 ya está promulgada, y entonces la pregunta es si se la puede cambiar. Sí, se la puede cambiar. Las delegaciones pueden ir a la conferencia de la ISO y hablar sobre enmiendas a los documentos guía, y la ISO 14000 tiene incluso una mayor ventaja de que todavía está en borrador, está en preparación, y hay una gran oportunidad de enviar delegaciones para que éstas enriquezcan este documento y se aseguren estos grupos entonces de que el documento quede redactado
de una manera que tenga sentido tanto para países en desarrollo como para los países desarrollados, y esto se lo puede hacer en este momento. Y es necesario aprovechar esto en este momento, esta situación. Now, esta llamada nos viene de Colima. Sí, de Colima. Tecnológico de Colima. La pregunta, por favor. Sí, buenos días. Hablo del Tecnológico de Colima. Son dos preguntas. ¿Cuál es el riesgo que tiene la población con los desechos radioactivos que son enterrados en el subsuelo? ¿Y cuál es la injerencia que tiene aquí ISO 14000? Gracias. La ISO 14000 en realidad trata de este tema también. Los desechos que ya están bajo tierra deben ser seguros para que no se produzca la lixiviación a los sistemas de agua y a los productos que nosotros fabricamos y sacar a la venta. Así que hay que observar la calidad del producto y las cosas que ya hemos hecho. Como lo he dicho, lo dije anteriormente, es importante, corregir va a ser un poquito caro, pero es necesario que se observen los compuestos radioactivos. Creo que ese es el problema más serio en todo el mundo acerca de los productos nocivos, y mucho más todavía en las naciones industrializadas donde se utilizan materiales radioactivos con mayor frecuencia, y yo creo que esto hay que observarlo caso por caso, a ver si es que un lugar en particular es altamente tóxico o peligroso o no, porque habría que ver cuáles son los hechos y los datos de ese lugar en particular. Incluso en los países industrializados tenemos el dilema, especialmente si hay un químico radioactivo que está mezclado con unos que no son radioactivos. Cuando el material es puramente radioactivo, lo diluimos, lo enviamos a uno de nuestros basureros, botaderos, ¿no? Pero si no lo es, entonces sabemos también cómo disponer de ello. Pero cuando tenemos algo mezclado, entonces realmente viene el problema. Japón, Alemania, Gran Bretaña y Estados Unidos están en ese dilema y estamos todavía tratando de ver cómo hacerlo. Lamentamos que ya no tenemos más tiempo. Muchas gracias, señor Hopper. Muchas gracias, doctor Chalam. También esperamos que hayan ustedes disfrutado de esta videoconferencia. Continuaremos transmitiendo programas sobre las tecnologías más recientes disponibles para mejorar la productividad de sus organizaciones y la efectividad en el área de manejo de recursos estratégicos. Les invitamos a participar en nuestra videoconferencia final, la número 7 del noviembre 9, sobre la serie de sistemas de administración para el siglo XXI. Esta se trata de servicio al cliente y competitividad global. También esperamos que participen en nuestra videoconferencia del día 29 de noviembre, que es la última de esta serie de administración de recursos estratégicos, titulada Recursos Humanos y Salud, estrategias integradas para mejorar la productividad. Si desean información adicional sobre los programas del International Training Center, pueden ustedes consultar su paquete, sus folletos, donde encontrarán las fechas y los temas de nuestras series. A nombre de todos los que colaboramos con el International Training Center, le agradezco por su participación y por su interés en nuestro programa. Muchísimas gracias y hasta pronto.